mis propios hijos, junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo no estaba bien. Sus lágrimas parecían fingidas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos rurales polvorientos, compartiendo sueños modestos. Limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en un pequeño taller que había heredado de su padre. Éramos pobres pero felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era martes por la mañana. Iba caminando hacia el mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Margot», dijo con voz suave. «¿Necesitas que revise tu bicicleta?» No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa con Vermi llamo Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. «Estoy viva. Esa no soy yo en el ataúd», respondí con las manos temblando. «¿Quién es usted?» La respuesta me dejó sin aliento. «No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíe en nuestros hijos». Ese momento me partió el alma. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y Henry. Sesión se convirtió en citas bajo el gran roble del parque Towns Square, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de hojalata. Cuando llovía, poníamos macetas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, sentí que el corazón me iba a estallar de felicidad. Era un bebé precioso, con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después, llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba cuentos antes de dormir. Yo les daba de comer, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia muy unida, o eso creía yo. Al crecer, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño, preguntaba por qué vivíamos con tanta modestia, por qué no teníamos coche como las demás familias. Henry lo imitaba en todo, como siempre. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció un trabajo en el taller, pero lo rechazó con desdén. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me las dijo. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino todo su estilo de vida. Pasaron los años y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una inmobiliaria de la ciudad. Henry lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernest y yo jamás habíamos visto. Al principio estaba muy orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Charles durante una de sus esporádicas visitas, «papá y tú deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Allí habíamos criado a nuestros hijos. Allí habíamos compartido miles de comidas. Allí habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sabio, me decía: «Marot,
El dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos. Me resistía a creerlo. Justificaba sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas. Me decía a mí misma que algún día volverían a ser los hijos cariñosos que criamos. Pero en mi corazón sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico se produjo cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestra vida sencilla. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra del porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido. Mucho gusto, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo la punta de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir insignificante. En la cena, Jasmine apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño. Movió el pastel de carne en su plato y cortó trocitos de pollo, pero casi no comió nada. Charles parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, le susurró a Jasmine, pensando que no podía oírlo, pero lo oí. Cada palabra me dolió como un cuchillo. Henry, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente con el teléfono, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, me tengo que ir, decía siempre antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Continuó trabajaba en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguía cosiendo, pero mi mirada había cambiado. Nos las arreglábamos con nuestros escasos ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros hijos, que habían triunfado. ¿Sabes qué es lo más triste, Margot? Me dijo Ernest una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado en su interior. Ya no éramos sus queridos padres. Éramos un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. La situación empeoró cuando Charles compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un apartamento de lujo de $150,000. De repente, nuestros hijos poseían fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberías vender esta casa y mudarte a una residencia de ancianos, sugirió Jasmine durante una de sus escasas visitas. Hay algunas. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Una residencia de ancianos. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían mandarnos a una residencia. No necesitamos una residencia, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaban la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga, un problema que había que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias más directas. Un día, Charles llegó con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa fingida que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como mucho $1,000. Si la venden, puedo aportar algo de dinero para que se muden a un lugar mejor, un sitio mejor. Para nosotros, no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí.
Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Henry apoyando a su hermano como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero percibí algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no alcancé a comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, nos dijo Charles durante una cena particularmente incómoda. Jasmine y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. Una herencia anticipada. ¿Herencia? Nos estaba pidiendo nuestra herencia en vida. La audacia de su petición me dejó sin palabras. Nest permaneció impasible, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras vivamos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, interrumpió Henry con una dureza que nunca antes le había visto. Ya eres mayor. No puedes seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se marcharan, Ernest y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, hablamos de la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo va mal, Margot, me dijo mi marido con una mirada de preocupación, que nunca antes le había visto. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro tras toda esta presión. No tenía ni idea de lo acertadas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería una casualidad, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo, sin Jasmine, y parecía más serio de lo habitual. Mamá, dijo, sentándose a la mesa de la cocina, donde tantas veces había desayunado de niño. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron entonces, pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernest, me hielan la sangre. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo ignoraba? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest había salido temprano para el taller, como lo había hecho cada día durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne con puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿Señora Hayes? Una voz desconocida preguntó. Llamo del Hospital Memorial. Su esposo ha sufrido un accidente grave. Tiene que venir inmediatamente. Las palabras se me mezclaron en la mente como tinta y agua. El mundo se detuvo. Sentí que me temblaban las piernas y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, Doris, tuvo que llevarme porque temblaba tanto que ni siquiera podía sujetar las llaves. Durante todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado todavía. Al menos yo no. Pero en mi desesperación, no le presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Charles, abrazándome con una fuerza que parecía sincera. Papá está grave. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tenía quemaduras graves y un traumatismo cráneoencefálico. Los ojos de Henry estaban rojos, pero algo en su expresión no cuadraba. Parecía más nervioso que triste, como alguien que esperaba noticias importantes en lugar de alguien que sufría por su padre. ¿Podemos verlo? Pregunté desesperada. Solo la familia directa, de uno en uno, y durante 5 minutos como máximo, explicó la enfermera. Al entrar en la UCI, se me heló la sangre. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes que le cubrían casi toda la cara y los brazos. Apenas lo reconocí.
Respiraba con dificultad, artificialmente, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernest, mi amor, estoy aquí. Todo va a salir bien. Te vas a recuperar como siempre. Por un instante, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron tras sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero luchaba por volver conmigo. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuchaba conversaciones fragmentadas que no podía entender del todo en ese momento. Henry preguntaba sobre el seguro médico, sobre el costo del tratamiento. Charles hablaba por teléfono sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles al segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de seguro de vida por $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta $75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernest aún luchaba por su vida? ¿Por qué se preocupaba por el seguro en lugar de por la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con brusquedad. Solo quiero que tu padre se recupere. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, como si estuviera calculando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor con una expresión compasiva, nos reunió en un pequeño consultorio. Señora Hayes, comenzó en voz baja, el estado de su esposo es crítico. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo cráneoencefálico es más grave de lo que pensábamos. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que tenemos que prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy improbable que recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. Sin importar el costo, sin importar cuánto tiempo tome. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles con una voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. Una carga. Estallé con una furia que desconocía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor. Lo sabemos, mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Una vez más, el dinero, siempre el dinero. Mi marido se estaba muriendo y estaban calculando los gastos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron levemente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movían como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando. Está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, sonaron las alarmas de las máquinas. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho.
Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital una hora después del fallecimiento de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Traían papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles, mientras yo seguía llorando desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También nos pusimos en contacto con el seguro, añadió Henry. El trámite de la reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas una hora después de perder a su padre? Algo no andaba bien, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral estaba programado para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los preparativos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, la ceremonia más breve, como si quisiera terminar cuanto antes. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo sencillo, sin aspavientos. Pero Ernest merecía algo mejor que esta prisa indecorosa por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Llevaba puesto mi único vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Margot, susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernest querría verte fuerte, pero yo no me sentía fuerte. Vacío, como una cáscara sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto en la casa me lo recordaba. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros de Ernest del taller, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Charles, Henry, Jasmine, Doris, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller?, le pregunté a Charles. No queríamos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era reservado. Habría preferido algo íntimo, pero no era cierto. Ernest amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con una extraña frialdad. Charles tenía una expresión solemne, apropiada para la ocasión, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jasmine revisaba discretamente su teléfono tras el velo negro. Así se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló de la vida eterna, del merecido descanso, del reencuentro con Dios. Sus palabras resonaron huecas en mi corazón destrozado. No quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada noche. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas no me sostenían. Doris tuvo que sostenerme mientras sollozaba desconsoladamente. El sonido de la tierra al caer sobre la madera fue definitivo, concluyente, desesperanzador. Fue en ese preciso instante, junto a la tumba de mi esposo, cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy viva. Esa no soy yo en el ataúd. Se me paró el corazón. Las letras bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. El dolor me estaba consumiendo. Con manos temblorosas respondí. ¿Quién eres? La respuesta fue inmediata. No puedo decirlo, nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si quemara. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Charles, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa,
De camino a casa, no podía sacarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O acaso existía la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si lo estaba, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no, ¿quién conocía suficientes detalles de nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cable del lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie les había avisado? El hospital me llamó primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el tema del dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja metálica. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Charles había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernest había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio. Y lo que es más importante, ¿quién se lo había sugerido? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante, una póliza de compensación laboral de la que no tenía conocimiento, contratada solo 2 meses antes de su muerte. $5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. $15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Averigua quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no lo dudé. Esta persona, quien quiera que fuese, sabía demasiado como para hacer una broma. Sabía del seguro, sabía de mis hijos, sabían detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente, fui al banco donde Ernest y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Thompson, la gerente que nos conocía de toda la vida, me saludó con sinceras condolencias. Margot, lo siento mucho por Ernest. Era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó helada. En los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté con voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros? Pregunté. Me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernest, pero algo en la letra no me cuadraba. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su caligrafía habitual, firme y clara. Señora Thompson, pregunté con el corazón palpitando, ¿vino solo a hacer esos retiros o iba acompañado? Reflexionó un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo que dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernest tenía problemas para leer documentos sin sus gafas. Charles, mi hijo, había estado involucrado en retiros de dinero de los que yo no sabía nada, usando la vista cansada de su padre como excusa. Pero Ernest veía perfectamente bien con sus gafas, que nunca se quitaba en todo el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos bancarios una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro había sido idea suya. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía negar las pruebas que se acumulaban ante mí.
El misterioso aumento de las pólizas de seguro, las retiradas de dinero no autorizadas, la presencia de Charles en transacciones que desconocía, su sospechosa eficiencia al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterraba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, cómo lo habían hecho y quién me enviaba esos mensajes. ¿Cómo sabía esa persona tanto sobre lo sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de condolencia parecía una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba gestando en mi mente. Mi teléfono no dejaba de recibir mensajes del número misterioso. Ve a la tienda de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir a la tienda por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado, pero al llegar, encontré algo completamente distinto a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Recorrí todo el taller y encontré cada máquina en su sitio, funcionando a la perfección. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. ¿Cuál había sido entonces la causa del accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita de su puño y letra, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margot. Pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Henry me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido ya lo sospechaba. Él había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi queridísima Margot, si lees esto, significa que algo me ha ocurrido. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jasmine los presiona mucho. Ayer, Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad porque, a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron a amenaza. Te quiero, Margot. Si algo me sucede, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora parecía completamente fingida. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntarme si quería una. El dinero del seguro ya está en trámite. Serán $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con los papeles del seguro. Quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira. Ernest nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles lo había presionado. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos brillaron con un destello que me heló la sangre. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una residencia de ancianos donde tendrías compañía y atención médica. Henry y yo podríamos administrar tu dinero para que rinda más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o hacer que desaparezca en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije intentando ganar tiempo. Claro, dijo Yasmín con su falsa dulzura. Pero no mucho tiempo, por tu bien. Después de que se fueron, me senté en la cocina, temblando de rabia y miedo.
Mis propios hijos, mi propia sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana, ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente fui a la comisaría. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me saludó amablemente. ¿El informe del accidente de su marido? Preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, señora Hayes? En su taller, cuando explotó la máquina. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en la tienda de Ernest. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral en el que esté involucrado su esposo. Sentí que el mundo se me venía encima. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en la tienda. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debería haberla informado de este envenenamiento. No fue una explosión, no fue un accidente laboral. Alguien envenenó deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Pregunté con la voz quebrada. Los familiares que firmaron los papeles del hospital solicitaron que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron, usted estaba demasiado vulnerable emocionalmente para comprender los detalles técnicos. Los familiares. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa. Sobre el estado de Ernest, inventó la historia de la explosión y manipuló a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Henry llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa fingida que Charles. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. ¡Qué bien! Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras aún está nueva en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas se deprecian rápidamente y necesitas liquidez. Gastos funerarios, facturas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente barato, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Henry, le dije, mirándolo fijamente a los ojos, ¿sabías que tu padre no murió en un accidente laboral? Por una fracción de segundo, vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún informe de una explosión en el taller de tu padre. Esta vez, el pánico era más evidente. Mamá, no deberías hacer esas cosas. Te confundirán. El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando a mí o me has estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquilo. Se fue rápidamente, pero no sin antes hacer una llamada. Una llamada desde el porche, aunque no pude oír las palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta el momento. Vienen mañana. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada de comer ni de beber. La misteriosa predicción del mensaje se cumplió tal como advertía. Al día siguiente, Charles y Henry llegaron juntos a mi casa, acompañados de Jasmine. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, comenzó Charles con voz melosa. Los vecinos nos han dicho que has estado actuando de forma extraña. Doris dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien. Doris nunca había dicho eso. Era solo otra mentira más en su creciente colección. Jasmine trajo tus pasteles favoritos, añadió Henry, señalando la bolsa.
y preparamos un café especial de esa marca que tanto te gusta. Recordé las palabras del mensaje. No, acepta lo que te ofrezcan de comer o beber. Era posible que también planearan envenenarme, igual que hicieron con Ernest. Gracias, pero ya desayuné, dije manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Yasmín con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que papá Ernest murió. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que se habían dirigido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles, acercándose más a mí, queremos hablar contigo de algo importante. Henry y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí, las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió gravemente. Hablamos con el doctor Albright. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente las mujeres de tu edad. Paranoia. Me acusaban de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo hago preguntas que debí haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas? Me retó Charles. Como por qué no hay un informe policial del supuesto accidente de tu padre, como por qué la tienda está impecable si hubo una explosión, como por qué retiraste $5,000 de nuestra cuenta sin decirme nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas. Pánico apenas disimulado. Mamá, dijo Henry finalmente, esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá sacó ese dinero para unas reparaciones que quería hacer en secreto, como una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Quería remodelar la casa, mintió Charles. Había contratado a unos obreros para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los obreros? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el informe policial, continuó Charles. No todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente cuando ocurren en una propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con lesiones graves requiere un informe oficial. Mamá, intervino Yasmín con una voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Una residencia. Una residencia especializada, corrigió Charles, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupado. Y mientras tanto, Henry añadió, nosotros nos encargamos de vender la casa, de gestionar el dinero del seguro, de todas esas cosas complicadas de las que no deberías ocuparte en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo. Declararme mentalmente incapaz, internarme en una residencia y apoderarse de todo mi dinero. Primero habían asesinado a Ernest por el dinero del seguro y ahora querían robarme también a mí. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Preguntó Charles con una sonrisa que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti, porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con ahínco. Aquí te crié. Mamá, dijo Henry con un suspiro exagerado, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Yo lo he aceptado, pero eso no significa que vaya a entregar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Charles se levantó bruscamente. De acuerdo. Si no entra en razón, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que lo declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de su comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufre de paranoia psicógena. ¿Médicos? ¿Qué médicos? No he hablado con ningún médico sobre mi estado mental.
El doctor Albright ya firmó un informe preliminar, añadió Henry. Dice que, según nuestras descripciones de su comportamiento, es probable que necesite atención especializada. Un médico que nunca me examinó firmó un informe sobre mi estado mental basándose únicamente en lo que mis hijos le contaron. ¿Cuánto les habrá costado comprar esa evaluación falsa? Así que puede cooperar voluntariamente, continuó Charles. O podemos hacerlo legalmente, pero de cualquier manera recibirá la ayuda que necesita. Fue una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, intentando ganar tiempo. Claro, dijo Yasmín con su falsa dulzura, pero no demasiado tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueron, me senté en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Margot, soy Stephen Callahan, investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo grabaciones de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Allí estaré. Por fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes. Y lo que es más importante, tendría la prueba que necesitaba para obtener justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry habían revelado sus intenciones. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en una residencia mientras ellos gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado. Y aunque yo era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me permitirían obtener justicia. Charles y Henry habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su esposo asesinado es una fuerza más poderosa que toda su avaricia junta. Llegó el día siguiente, lleno de nerviosismo y expectación. Me vestí con esmero, eligiendo mi vestido morado más elegante, el que me ponía para ocasiones importantes. Si iban a encontrarme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia la cafetería de la esquina con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cualquier persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado empezaba a tener sentido. La cafetería estaba medianamente llena. Fui directamente a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la mesa de madera desgastada. Justo a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, canoso, de ojos inteligentes y con una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿Señora Hayes?, preguntó en voz baja. Asentí, aún sin confiar en mi voz. Soy Stephen Callahan. Lamento mucho su pérdida. Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y dejó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de oír y ver será muy doloroso. ¿Estás listo? Me he estado preparando desde que recibí tu primer mensaje. Respondí con una firmeza que desconocía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora. Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de su hijo. Me contrató para investigarlos discretamente. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Steven, necesito que sepas que si algo me sucede, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Charles me trajo unos papeles que, según él, eran para proteger mejor a Margot. Pero al leerlos, me di cuenta de que también contenían cláusulas que los beneficiaban directamente. El corazón me dio un vuelco. Oír la voz de Ernest fue como tenerlo de vuelta por unos instantes,
pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La grabación continuó. Henry me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margot viene conmigo a la tienda. Dice que es por preocupación, pero algo en su forma de preguntar me inquieta. Steven pausó la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Charles de fondo hablando por teléfono. No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesaba tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona a la perfección porque los síntomas parecen los de un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan destrozada que podremos hacer con ella lo que queramos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Steven en voz baja. Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernest. Comenzó una nueva grabación. Esta vez era Henry hablando con alguien. Todo está listo. Mañana, Charles le pondrá el metanol al café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le había recomendado un médico. El idiota se lo iba a tomar sin sospechar nada. Los síntomas empezarían con mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarían que era un derrame cerebral o un infarto. Para cuando se dieran cuenta de que era un envenenamiento, sería demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizó. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés a los que había amamantado, los niños a los que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Pregunté entre sollozos. Ernest me pidió que pusiera micrófonos en tu casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono fijo y en otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esta de Charles comprando metanol en una ferretería a 30 metros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo grabado en vídeo. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una botellita en la mano. La fecha de las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Charles le debe $70,000 a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por valor de 40,000. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No fue solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernest. Fue la desesperación económica. Mis hijos estaban arruinados y veían a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest? Le pregunté. Porque Charles y Henry son muy listos. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente laboral. Sin esas pruebas médicas, mis grabaciones quizá no hubieran bastado para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay algo más que debes saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Tus hijos también planeaban matarte? Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Charles y Henry juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos también de mamá, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que sospeche o a que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó Henry. Lo mismo que con papá, pero esta vez podemos simular un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero sería su única herencia. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Temblaba sin control. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí. Todo por dinero. La señora paga, dijo Steven con suavidad.
Sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento O'Connell es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Tus hijos planean que te declaren mentalmente incapaz mañana. Si lo consiguen, será mucho más difícil proceder legalmente mañana. Sí, intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reúnen con el juez Miller a las 10 RAW para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Steven. Pero antes, hay una cosa más que quiero mostrarte. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernest salía de una clínica que no reconocí. 3 días antes de morir, tu esposo fue a hacerse un examen médico completo a una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había signos de enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal. Todo estaba perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la prueba final que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije tomándole la mano, gracias por cumplir tu promesa a mi esposo. Ahora busquemos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento O'Connell estaba de turno de noche esa semana, lo cual era perfecto para nosotros. Cuando llegamos, eran las 8 de la noche y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con voz firme, necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo, Ernest. El sargento me miró sorprendido. ¿Asesinato? Señora Hayes, el certificado de defunción dice que murió de complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, dejando la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi esposo fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Steven y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban, retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernest que demostraban su perfecto estado de salud, y finalmente, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes para matarme. El sargento O'Connell escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se recostó en su silla y negó con la cabeza, incrédulo. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto, señora Hayes? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparado para eso? Haga lo que sea necesario, respondí sin dudar. El sargento O'Connell llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera personalmente a la comisaría. Tras revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato las órdenes de arresto contra Charles y Henry. Procederemos al amanecer, nos explicó el fiscal. Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir cualquier otra. Steven me acompañó a casa esa noche. ¿Estás segura de que estarás bien sola? Preguntó preocupado. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta sentada en la cocina mirando las fotografías de Ernest que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no solo sentí dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que pronto se haría justicia por su asesinato. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Charles. Mamá, tienes que venir a casa de Henry ahora mismo. Ha pasado algo terrible. ¿Qué ha pasado? Pregunté fingiendo preocupación. Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí.
pero también sabía que la policía ya venía a poder arrestarlos. Voy para allá, mentí. En lugar de ir a casa de Henry, me quedé en la cocina esperando. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana varios coches patrulla que se dirigían a las casas de mis hijos en distintas direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Charles, luego Henry, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba, pero no contesté ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento O'Connell llamó a mi puerta. Señora Hayes, hemos arrestado a Charles y Henry. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Al principio, Charles lo negó todo, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Henry intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo durante 6 cuadras. Esa tarde, Jasmine vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente distinta de la mujer fría y calculadora que yo conocía. Señora Hayes, por favor, tiene que retirar los cargos contra Charles. No es malo, solo estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía. Lo presioné mucho para que consiguiera dinero. La miré sin una pizca de compasión. Jasmine, su esposo envenenó al mío. También planeaba asesinarme a mí. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó desesperada. Piense en lo que esto le va a hacer a la familia. La familia murió el día que usted decidió matar a Ernest por dinero, respondí fríamente. Ahora, por favor, váyase de mi casa. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Ernest. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto: niveles letales de metanol en su organismo, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso causó gran revuelo en el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo calificaron como el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, la investigación reveló más detalles. Charles debía $7,000 a prestamistas ilegales que lo habían amenazado con violencia. Henry había perdido $5,000 en garitos clandestinos y también estaba siendo amenazado. Veían el dinero del seguro de vida de Ernest como su única salvación, pero su avaricia los llevó a aumentar las pólizas de forma tan drástica que despertó las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el médico que falsificó el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Charles. Fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven explicó todos los detalles del plan que Ernest había ideado con él. Tu marido era más inteligente de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Charles y Henry, sino también para protegerte si algo le sucedía. ¿Sabía que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, dijo Steven, pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso lo documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le sucedía, la verdad saliera a la luz. Mi nido, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Había previsto la traición de nuestro hijo y había tomado medidas para garantizar que se hiciera justicia. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto Charles como Henry enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevaban una sentencia de 25 años a cadena perpetua. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernest, incluso personas que apenas conocía pero que querían presenciar este momento histórico de justicia. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que había usado en nuestra boda hacía tantos años, pero que ahora representaba el luto y la dignidad. Steven me acompañó, sentado a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para afrontar el que sería el día más difícil de mi vida.
Charles y Henry entraron en la sala, esposados, vestidos con monos naranjas de presidiario. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una a una se reprodujeron las grabaciones ante el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se oían las voces de Charles y Henry planeando fríamente el asesinato de Ernest. Cuando el fiscal reprodujo la grabación en la que también planeaban matarme a mí, varias personas del público jadearon horrorizadas. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil asimilar tanta crueldad. Damas y caballeros del jurado, dijo el fiscal en su alegato inicial, este no es un caso común de avaricia familiar. Se trata de un caso de fría y calculada premeditación, donde dos hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Charles y Henry intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernest no mentía. Cuando me tocó testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente clara. Llevaba meses esperando este momento. Señora Hayes, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Creía tener una buena relación con ellos. Respondí, mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor. Los sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajaba de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Jamás imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían hacerle daño a su esposo? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confiaba plenamente en ellos. Cuando me dijeron que Ernest había tenido un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su duelo. Jamás imaginé que estuvieran encubriendo un asesinato. Charles bajó la cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación, donde planeaban mi propio asesinato. La voz de Charles llenó la sala. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también tenemos que deshacernos de mamá. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror recorrió al público. Varias personas se volvieron hacia mí con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió al escuchar esta grabación por primera vez? Me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes que a mi esposo. Respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés a los que amamanté, los niños a los que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por dos extraños, capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme, insinuando que tal vez había malinterpretado las intenciones de mi hijo, que tal vez el dolor me había hecho exagerar las pruebas, pero la grabación hablaba por sí sola. Steven también testificó, explicando con detalle cómo Ernest lo había contratado porque temía a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recogida, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la autopsia, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Tras 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue implacable. Charles y Henry no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos económicos que debían eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest y planeaban hacer lo mismo con Margot. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto.
En el caso del Estado contra Charles Hayes y Henry Hayes por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, declaramos culpables a los acusados. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se desplomó en su silla, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Henry permaneció rígido, con la mirada fija al frente sin expresión alguna. Del cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margot Hayes, declaramos culpables a los acusados. El juez procedió inmediatamente a dictar sentencia a Charles Hayes y Henry Hayes por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre. Los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Al oír esas palabras, sentí un enorme alivio. Justicia. Por fin se había hecho justicia para Ernest. Tras el juicio, mucha gente se acercó a abrazarme y a expresarme su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, Ernest ya puede descansar en paz, me susurró. Esa noche regresé a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Volví a ser mi hogar, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con sinceridad. Por primera vez desde la muerte de Ernest, duermo profundamente. Sé que descansa en paz porque su muerte no quedó impune. Y el dinero, el seguro, los ahorros. Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de violencia familiar. Le expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Jamás podría haberlo usado. Mis ahorros personales me alcanzan para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta en la cárcel. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación, nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Henry y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por $5,000 que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá. Lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Encontraron a Charles ahorcado en su celda al día siguiente. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió una crisis nerviosa y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. He transformado la tienda de Ernest en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Steven se ha convertido en un gran amigo y me visita con frecuencia para asegurarse de que estoy bien. A veces, los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es compleja. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me devolvió a Ernest, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tantas veces tomábamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto, incluso cuando significó perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Doris, brillan con una chispa que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Ernest, y convertí su antiguo taller en el jardín más hermoso del vecindario. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer durante nuestros años más difíciles. Stephen Callahan se convirtió en más que el investigador que me ayudó a obtener justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias sobre sus otros casos.
A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no hubiera sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, siempre respondo. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que creé con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Ernest Hayes para Víctimas de Delitos Familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Contamos con psicólogos, abogados e investigadores privados que trabajan para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Elle Janner y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Parientes codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue declarado culpable de asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Hayes, usted, me salvaste la vida. Si no hubieras tenido el valor de denunciar a tus propios hijos, yo jamás habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor que sufrí. Henry sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Tras el suicidio de Charles, su mente se quebró por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest lo visita cada noche para reprocharle el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. De vez en cuando recibo cartas suyas. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y ruegos de perdón. Al principio las leía, buscando algún rastro del hijo al que crié con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás algún día las lea, quizás no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jasmine desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó de la ciudad y cambió su nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si sabía lo que Charles planeaba, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernest. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y he aprendido a vivir el presente. El pueblo de Spring Creek jamás olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la avaricia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen. Sé la verdad. Y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue siendo sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra la paz, me explicó durante mi último chequeo. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Hayes, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias a las que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Te dije en mi última visita. Ya no siento dolor al pensar en Charles y Henry, solo siento lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tenían la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si quería decirles algo a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. La familia no es una excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien dice que te ama, si alguien es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, en realidad no te quiere. Y nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable.
Este año, en el quinto aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria. Asistieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado y autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Stephen dio un emotivo discurso. Ernest Hayes murió por la avaricia de su hijo, pero su legado perdura en cada familia que encuentra justicia gracias al valor de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la transformó en esperanza para otros. Por las noches, antes de dormir, a veces saco las viejas fotografías de cuando Charles y Henry eran niños. Los veo jugando en el jardín, abrazando a su padre, riendo conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que existieron antes de que la avaricia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres que son ahora. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando proviene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles y Steven vendrá a tomar café como siempre. Le prepararé su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después trabajaremos juntos en el jardín, plantando flores nuevas para la primavera. La vida continúa más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de lazos de sangre, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernest, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel terrible día. Encontré la verdad. Busqué justicia y transformé nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos. En los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme con un muchas gracias para que puedas seguir compartiendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.